Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones en Relación Internacional. Nos encontramos en Santiago de Chile, particularmente en la comuna de Providencia y en el Palacio Municipal. En este extraordinario capítulo de Conexiones tenemos con nosotros a la señora alcaldesa Evelyn Matei, quien ha tenido además la tremenda gentileza de recibirnos. Hemos estado siguiendo con mucho interés esta nota para nuestras audiencias, pero déjenme contarles un poquito respecto de ella. La alcaldesa Matei, naturalmente, es una política de tradición, economista, alcaldesa de Providencia, reelecta en un segundo periodo, exdiputada en 2 ocasiones, senadora de la República, exministra del Trabajo y Previsión Social, pero también, fíjense, la alcaldesa Matei ha sido profesora de matemáticas, en donde naturalmente se evidenció esta vocación del servicio que va mucho más allá de lo político, en el emblemático colegio José Agustín Alfonso de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ex candidata presidencial y además traductora. En el plano personal sabemos, porque hemos hecho algo hemos revisado antecedentes, sabemos que baila, toca el piano, ha saltado en paracaídas, dirigido el tránsito, a veces se ha corrido de la prensa, le gusta la costura, la cocina, disfruta de la jardinería. Una mujer conocida por ser directa, a veces dura, necesariamente, y sin filtros. Alcaldesa Matei, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a Conexiones y nuevamente nuestro agradecimiento por este espacio. Una alegría poder estar contigo, Carlos, conocerte personalmente y poder conversar, que es tan necesario, ¿no? Absolutamente, sobre todo hoy, alcaldesa. Sí. Y quería partir, si usted me lo permite, alcaldesa, preguntándole por un tema básicamente vinculado a la opinión. Concretamente me voy a referir a los jóvenes chilenos y el mundo político. ¿Cuán cerca o lejos están? Los jóvenes tienen varias características. Una, que no conocen mucho de dónde venimos. Y quisiera pararme un minuto ahí. Por supuesto. Chile fue un país sumamente pobre, pero con una pobreza dura, terrible. Yo recuerdo cuando era niña, casas hechas con restos de latón, restos de plástico, restos de madera, sin conexión a agua potable, ni alcantarillado, ni a energía, ni nada. Y con niños a pie pelado en invierno, y en Chile hace mucho frío en invierno. Y eso logramos revertirlo con unas políticas muy serias durante 40 años aproximadamente, y la verdad es que logramos sacar a mucha gente de la pobreza y llegaron a ser clase media. Pero eso es lo que viven los jóvenes, no saben de dónde venimos. Y entonces encuentran que lo que hay hoy es injusto, porque no todos tienen las mismas oportunidades. Y esa injusticia que sienten los jóvenes es algo muy propio de esa edad y además muy necesario, porque yo creo que remueven conciencias, porque creo que ponen un énfasis en cosas que a lo mejor los adultos damos por hecho. Okay. Entonces ellos pusieron la generación que hoy día nos está gobernando es una generación joven que viene de ahí, de la rabia, de la injusticia. El tema es que justamente porque ellos no entienden bien de dónde veníamos y quisieron cambiarlo todo, lo que ha sucedido en Chile es que una inmensa mayoría siente que no es a ese lado a donde quieren moverse. Y que al contrario, lo que quisieran es profundizar en más orden, más crecimiento económico, más oportunidades, obviamente que también mayor equidad, pero no con el ritmo y no con la forma que este gobierno está tratando de darles. Como fui además profesora de matemática y en un sector vulnerable, aprendí a entender mucho a los jóvenes y lo que ellos están obviamente preocupados, es de qué es lo que va a pasar con el mundo, de qué es lo que va a pasar con su país y qué va a pasar con ellos mismos en el futuro. En cuanto al mundo,
lo que yo he visto realmente es una preocupación enorme por el tema del cambio climático. Hay miedo. Hay miedo. ¿Hacia dónde vamos? Algunos, yo sentía que incluso sentían que se iba a terminar el mundo. O sea, ese es el nivel de preocupación que hay. Y yo creo que ahí se habla poco del tema del cambio climático y del mundo del futuro. Y creo que tenemos que hablar mucho más para tener sintonía. Respecto al futuro de ellos mismos, obviamente que ellos perciben que el tema de la educación es muy importante. Entonces, claro, ellos sienten que es injusto que algunos niños y jóvenes puedan tener una muy buena educación porque su padre las puede pagar, sus padres. Mientras hay otros que están recibiendo una muy mala educación. Y en eso también tienen razón. Así que yo siento, digamos, que en muchos casos han puesto temas respecto de los cuales nos tenemos que ocupar mucho más, pero también muchas veces ponen soluciones que finalmente no son las soluciones y no es lo que los chilenos quieren. Y por lo tanto creo que tiene que haber una mucho mayor conversación, una mucho mayor convergencia en cuanto al cuidado del futuro, cuidado del medio ambiente, cuidado de su propio futuro, cuidado de la educación, pero al mismo tiempo que entiendan que efectivamente lo que nosotros hicimos en 30, en 40 años fue algo increíble, porque ellos dan por dado, ellos dan por natural, para ellos es natural, digamos, el progreso que había en Chile. Y no entienden el tremendo esfuerzo que hubo detrás de eso. Sí. Y por eso que justamente muchas veces sus soluciones no son las que la ciudadanía quiere. Alcaldesa, usted hablaba justamente de los temas. Y si hablamos de temas, lógico que uno pregunte y se pregunte, ¿dónde está la agenda país? ¿Comulga esta agenda con las prioridades sociales de Chile? ¿Qué necesita el chileno de hoy? Pareciera que existe una, por supuesto nos interesa mucho escucharlo a usted, pero la percepción que hay es que hay discrepancia en cuanto a las prioridades. Y las prioridades pareciera que están claras cuando uno le pregunta a la señora Juanita. Cuando uno le pregunta a la señora Juanita, el primer tema es seguridad, el segundo tema es seguridad, el tercer tema es seguridad. No nos hagamos trampa. Ese es el tema. Porque sencillamente a la señora Juanita le está cambiando la vida. La gente no se atreve a salir después de las 6 de la tarde de su casa, pero incluso dentro de la casa escuchan balazos, dentro de las casas han habido niños asesinados por lo que llaman balas locas, que no es bala loca, es una bala que probablemente proviene de algún tipo de narcotraficante, crimen organizado. Hay sectores donde la policía no puede entrar, mucha gente no se atreve a salir de noche en auto por miedo a que se lo quiten en la carretera. Por lo tanto, el tema de seguridad ciudadana está cambiando cómo la gente estudia, cómo sale, cómo se divierte y la gente vive atemorizada. Y en esa materia, los que hoy día gobiernan son grandes culpables. Y yo creo que no lo estamos diciendo con todo el énfasis que lo debiéramos decir nosotros que somos oposición. Por cierto. Ellos se opusieron a todos los proyectos de ley, a todos, que permitían, ¿no es cierto?, un mejor combate contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra el terrorismo en el sur. Se opusieron sistemáticamente a todo. Pero además debilitaron fuertemente a las policías. Hablaban de que había que reformular completamente a Carabineros. Lo recuerdo muy bien. Cuando ocurrió hoy día, nos hemos enterado que al cabo Zamora lo han absuelto. Buena hora. Pero han sido 4 años. Así es. El hoy presidente, Boric, que en ese momento era diputado, inmediatamente exigió la salida del general director de Carabineros, exigió refundar inmediatamente Carabineros porque daban por hecho que los carabineros estaban actuando sistemáticamente violando derechos humanos. Si no me recuerdo por el caso Pío Nono, lo trató en ese minuto el diputado Boric, trató de criminal. De criminales, claro. De criminales.
Y lo que sucedió es que muchos carabineros renunciaron a la institución porque los maltrataban a ellos, maltrataban a sus cónyuges, maltrataban a sus hijos. La fiscal Chong dio por sentado desde un principio que el cabo Zamora había violado derechos humanos. En fin, le arruinaron la vida, le arruinaron su carrera, pero no solamente al cabo Zamora, a muchos más. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá en Providencia, en el área de fiscalización, a una mujer que era mayor de Carabineros y que sencillamente no aguantó el maltrato. A ella la hirieron varias veces físicamente, pero también hirieron a su familia, a sus hijos, etc. Por lo tanto, la ola de delincuencia que tenemos aquí se debe a muchos factores, pero hay dos que uno tiene que destacar. Uno, la sistemática destrucción de Carabineros, de la institución. Segundo, el que no tuviéramos los proyectos de ley aprobados a tiempo que nos hubiesen permitido, ¿no es cierto?, hacerle frente a todo el fenómeno de la inmigración ilegal, a todo el fenómeno del crimen organizado. Nos hubiese permitido tener inteligencia, nos hubiese permitido tener inteligencia financiera, nos hubiese permitido controlar mejor nuestras fronteras, sube y sigue. Fueron muchos proyectos a los que ellos se opusieron. Así que ese es claramente el primer tema, pero hay varios otros también. Aunque este ocupa el primero, el segundo y el tercer lugar, hay un tema también que afecta mucho a los chilenos, que es la falta de crecimiento. Después de la reforma tributaria que se aprobó en el año 2014 durante el gobierno segundo de la entonces presidenta Bachelet, Chile dejó de crecer. Fue un proyecto muy mal hecho, técnicamente muy mal hecho. Fue un proyecto ideológico, fue un proyecto mal inspirado, mal formulado y mal operado. Y realmente llevamos ya mucho tiempo creciendo a un 2% cuando estábamos acostumbrados a crecer a un 4 y un 5%. Por supuesto. Pero si usted le agrega además que han llegado 1,5 millones aproximadamente de inmigrantes, entonces usted lleva ese magro crecimiento a un crecimiento per cápita, quiere decir que estamos totalmente estancados y probablemente retrocediendo. Y eso ha tenido muchísimo que ver también con el estallido social y tiene mucho que ver con el desánimo que hay en este momento en Chile. No estamos creciendo durante muchos años. Los chilenos sentíamos que estábamos mejor que nuestros padres, que estábamos mucho mejor que nuestros abuelos, pero también sentíamos que nuestros hijos iban a estar mejor que nosotros. Eso se rompió. Hoy día, en general, la clase media siente que estamos estancados y ve con preocupación el futuro de sus propios hijos. Una clase media que cada vez, creo, en la percepción, se extingue. Es una clase media abusada. Es una clase media que es demasiado rico, como decimos nosotros, para los bancos, por supuesto, y demasiado pobre para la ayuda estatal. Es una clase media que tiene que salir adelante sola, que le han quitado la posibilidad de tener una buena educación para sus hijos, también una pésima reforma educacional en los mismos años que la reforma tributaria, y por lo tanto lo que más tenemos que luchar es por volver a creer que Chile sí tiene un futuro por delante, como tuvimos, ¿no es cierto?, 30, 40 años de progreso. Qué importante eso que nos dice alcaldesa, el volver a creer, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Oiga, alcaldesa, y eso... Perdón, y no es fácil. Por supuesto. Porque además los chilenos han perdido la confianza en las instituciones y en los liderazgos. Claro. Porque ha habido corrupción. Porque ha habido mal uso de las instituciones. Y eso obviamente que quita o disminuye la credibilidad en un futuro mejor.
Sin lugar a dudas. Alcaldesa, eso y este análisis tan gráfico que nos entrega nos permite responder qué nos pasó como país. Claro, yo y muchos chilenos cuando están afuera, no solamente afuera del país, sino quienes están naturalmente y viven en Chile, uno se pregunta cómo se pudo haber llegado a este estado de inseguridad, de extrema vulnerabilidad, en donde pareciera que el crimen y las mafias transnacionales se tomaron Chile. Muchas veces, alcaldesa, a mí, cuando estoy fuera del país, me dicen qué pena lo que les pasó en Chile. Claro, el análisis que se desprende de ello es que de repente nuestra política migratoria es carente de filtros, nuestras fronteras son permeables, o el problema es mucho más profundo, tal vez, que nos desestabiliza. En primer lugar, el crimen organizado es una industria muy potente. Y yo creo que en Chile siempre sentimos que éramos distintos y que aquí no podía llegar. Efectivamente. Y eso es una ceguera enorme porque recibimos muchas advertencias, sobre todo desde Colombia. Entonces tengamos claro que hoy día ningún país está libre del crimen organizado, de las mafias, etc. Por otra parte, Chile, gracias a Dios, logró fundar varias instituciones muy serias y muy sólidas. Y yo creo que eso ha sido hasta ahora nuestra defensa. Pero esas instituciones hay que reforzarlas. Y hay que entender que hoy día la amenaza es distinta. Hace 10, 20 años atrás la amenaza era la delincuencia común, hoy día es el crimen organizado. Y el crimen organizado puede comprar o puede amenazar, por supuesto, a jueces, a fiscales, a funcionarios de servicio de impuestos internos, de aduana, de gendarmería, de policías, también a políticos. Y en ese sentido hay que tener una alerta que yo creo que en Chile no hemos tenido. A pesar de que nos advirtieron. ¿No lo quisimos ver? No lo quisimos ver. ¿O no se quiso ver? No se quiso ver. Yo recuerdo que a una persona que señaló que había consumo de droga en el Congreso, lo mandaron a la cárcel hace muchos años atrás. Había como... No, en Chile eso no pasa. ¿No? No, en Chile no hay corrupción. Había como un... Esa era siempre la primera respuesta, negar. Pero yo siento que tenemos gente espectacular. Tenemos muy buenos fiscales, obviamente algunos que no. Tenemos muy buenos jueces, obviamente también algunos que ordenaron entregar la lista de testigos protegidos. Así es. Esa persona debiera ser removida del Poder Judicial. Otros que le han entregado beneficios a los delincuentes que están en la cárcel de máxima seguridad, también debiera ser removido. En fin, pero mayoritariamente tenemos una capacidad de reacción. Lo que pasa es que esa capacidad de reacción no está bien articulada, no es completa. Uno tiene que fortalecer todos los eslabones de la cadena que nos permite luchar contra el crimen organizado, y eso no se está haciendo. Pero quiero señalar que estamos trabajando desde cómo fortalecer la seguridad de las fronteras, cómo hacerla más impermeable, básicamente, cómo tomar el control nuevamente de las cárceles, porque se lo están tomando paulatinamente el control algunas mafias, cómo organizamos una buena inteligencia, una inteligencia financiera, prevención, rehabilitación, en fin, es toda la cadena. Son aproximadamente 14 eslabones distintos que tenemos que reforzar. Yo creo que se pueden reforzar, yo creo que estamos a tiempo y yo creo que lo vamos a hacer. Alcaldesa, usted naturalmente el tema que toca nos vincula y en nuestra opinión corresponde consultarle. ¿Cómo percibe la opinión concretamente de las fuerzas de orden y seguridad? ¿Cómo percibe usted la moral, el ánimo de concretamente Carabineros, ¿no? Se lo pregunto porque una cosa es el respaldo ciudadano, pero otra es el respaldo del Estado. Acabamos de ver que se absolvió
al cabo Sebastián Zamora. ¿Cómo está el ánimo de Carabineros de Chile en su opinión? Nosotros tenemos una policía maravillosa. Carabineros de Chile tiene una historia, una fuerza institucional, un orgullo de su propia institución que es muy fuerte. Pero han sido brutalmente golpeados. Golpeados por la fiscal Chung, golpeados por quienes hoy día nos gobiernan, golpeados por en algún minuto la opinión pública, pero también golpeados porque ellos, por ejemplo, se arriesgan, logran detener a delincuentes y ven que a los 3 días esos delincuentes están sueltos. Así que tenemos que... El otro tema que ha sucedido con Carabineros es que han salido demasiados generales en forma masiva. Y eso no es bueno para ninguna ¿Desestabiliza la institución? Desestabiliza. Tenemos que reconocer, sí, que hubo también actos de corrupción de oficiales altos de Carabineros, que en parte motivó, ¿no es cierto?, esa salida masiva. Pero a Carabineros hay que reforzarlo, probablemente hay que modernizar su formación, probablemente hay que modernizar los elementos con que cuenta, hay que modernizar y darle mucho mayor respaldo a la Fiscalía. Fiscalía está pidiendo 400 fiscales más, no se los están dando, se le están dando aquí 17, pero a los fiscales también hay que protegerlos. No puede ser que el fiscal y toda su familia viva en el mismo lugar donde hay terrorismo y tenga que juzgar el robo de una bicicleta, pero también, ¿no es cierto?, un acto terrorista. En eso se está avanzando. Pero a mi juicio hay instituciones sólidas, pero que requieren de una modernización, que requieren de un respaldo político, que requieren de un respaldo también económico. Y creo que estamos todavía a tiempo de hacerlo. Y en eso lo estamos estudiando con mucha seriedad para un futuro gobierno. Alcaldesa, usted ha hablado de comenzar a generar señales y en esa línea me gustaría llevarlo al plano económico. Chile fue muy atractivo en el plano internacional respecto como nación que atraía inversión extranjera. Y hoy la percepción de inseguridad no necesariamente sigue alentando esto, además de algunas situaciones como por ejemplo que cuando asumió la actual administración se cuestionó, por ejemplo, la apertura comercial de Chile. Concretamente se habló de la revisión de acuerdos comerciales. ¿Qué hacer, en su opinión, alcaldesa, para que Chile retome nuevamente esta percepción que había, que era un excelente destino de atracción de inversión extranjera? Gracias a Dios, de a poco están cambiando las autoridades en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las primeras autoridades que se nombró no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Jóvenes, arrogantes, con muy poca formación, que pusieron en duda todo. Como lo pusieron en duda todo lo que habíamos hecho durante 30, 40 años. Esa arrogancia la estamos pagando cara. Las primeras señales, lo que a mí me gustaría es tener nuevamente una especie de L600 que le asegura, ¿no es cierto?, la invariabilidad tributaria, sobre todo a aquellas empresas que tienen que hacer grandes inversiones que se recuperan en un horizonte muy largo de tiempo. Todo lo que es minería no puede estar viendo qué es lo que pasa cada 4 años con el presidente electo y si va a haber una nueva reforma tributaria que le afecte o no. Así no vamos a tener ninguna inversión extranjera de largo plazo. Lo que estamos teniendo, lo que le llaman hoy día inversión extranjera, es una mera compra de empresas chilenas. En su mayor parte, naturalmente, que hay alguna inversión fresca. Pero hoy día tenemos una situación tan absurda de que los extranjeros pagan menos impuestos que los chilenos por una misma empresa. Todo eso gracias a la reforma tributaria del año 2014.
Entonces, primero hay que dar estabilidad en la regla del juego, sobre todo a cierta inversión que requiere un largo plazo para la recuperación. En segundo lugar, uno de los principales problemas que estamos teniendo es todo el tema de los permisos. Hablaba el otro día con personas que saben, por ejemplo, de la construcción de plantas desaladoras de agua. Claro. Y nos decían, sí, la construcción demora aproximadamente 2-3 años. El problema es que los permisos demoran 8. Entonces, en una época en que todo está ocurriendo de forma muy rápida, todo el tema de los permisos de verdad se ha tornado absurdo. Ahora, eso en general no han cambiado las leyes. Lo que han cambiado las personas y lo que han cambiado son los criterios. Por lo tanto, es bastante fácil de revertir eso. Y en el fondo también todo lo que significa la actitud. Porque cuando usted declara, ¿no es cierto?, que lo que quiere es destruir el capitalismo y reemplazarlo por nadie sabe qué, entonces, claro, no va a traer mucha inversión, ni chilena ni extranjera. Así que lo que tenemos que hacer es básicamente cambiar el gobierno. Alcaldesa, inevitable entonces no hablar de políticas de Estado en Chile. Usted acaba de decirnos de que es fácil revertir esto. Pero pareciera ser, alcaldesa, o la percepción internacional que se generó con esta administración, es que las políticas de Estado y particularmente algunos visos de la política exterior de Chile fueron contaminadas por tentaciones ideológicas. Concretamente le hago este comentario porque, como le mencionaba en la pregunta anterior, se parte este gobierno con una propuesta se habló concretamente de legitimar la política de comercio exterior, y en algunos foros internacionales, esto es público, uno lo puede ver en diversos medios, se habló, se daban recetas concretamente, la máxima autoridad, de cómo conducir la problemática nacional de otros países. Entonces, vuelvo a decirle, estas tentaciones... Da vergüenza, ¿no? O sea, a mí por lo menos como chileno se lo tengo que decir que sí. A mí me da vergüenza porque, por Dios, que sabían poco. Por Dios que estaban poco preparados para tomar el poder. Bueno, yo tengo la impresión que el presidente ha ido cambiando. Ha ido cambiando también de a poco la política exterior, han ido cambiando las personas. Sí, claro. En nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos ahora una persona con mucho mayor experiencia y que entiende que este tipo de cosas no se hacen. Pero básicamente lo que uno nota ahí es una inexperiencia, una arrogancia. Me acuerdo varios episodios señalaron que el rey de España se había atrasado. Lo recuerdo perfectamente, claro, cuando asumió el actual presidente. Y después tuvieron ellos que aclarar que no, que había sido nuestra Cancillería, que no. Hemos tenido errores que son un poquitito de adolescente. Creo que nuestra Cancillería tiene mucha gente de carrera que son buenos, que han ido conversando, y tengo la impresión que nosotros estamos de a poco volviendo a una política de relaciones exteriores de Estado, que se dejó durante los primeros años de este gobierno. Realmente fueron demasiados los errores. Creo que eso se está corrigiendo y quiero señalar que en Chile la política de relaciones exteriores es siempre una política de Estado. En ese sentido no nos perdemos en cuanto a que se escucha siempre a ex cancilleres, se juntan muchas veces para conversar lo que está sucediendo, se apoyan mutuamente cuando hay algún problema. En ese sentido yo diría que los chilenos defendemos nuestra política de exterior y defendemos a nuestro país más allá de los colores políticos. Siempre ha sido así. En algún minuto se desvió, tuvimos 1 o 2 años de total desvarío
en la política exterior, pero yo creo que está volviendo nuevamente a lo que es su esencia, de lo cual me alegro un montón. Usted, alcaldesa, tuvo un viaje a Estados Unidos el año pasado y tuvo otro a Colombia. En su opinión, solamente por las relaciones vecinales, ¿cuál es su mirada? ¿Cómo ve básicamente a Chile respecto de la relación que mantiene con sus vecinos? Yo siento que he tenido la suerte de conocer ya a varios expresidentes de distintos países de Latinoamérica y siento que hay tanto que conversar y tanto que aprender, buenas prácticas que aprender unos de otros. Nos podemos apoyar mutuamente muy fuertemente. Por ejemplo, en todo lo que es el combate al crimen organizado, la cooperación es esencial. Pero también podemos aprender, por ejemplo, de qué hacer con nuestros puertos, con nuestros aeropuertos, de cómo hacerlo en materia, ¿no es cierto?, de inteligencia financiera, de cómo cerrar fronteras, de cómo cooperar en este tipo de flujos migratorios para obviamente admitir a personas que vienen a trabajar y que tienen mucho que aportar, pero también cómo parar a aquellos que vienen a delinquir y que sobre los cuales además existe bastante información. Yo aprendí tanto en el viaje a Medellín. Esa fue una ciudad que vivió con una intensidad increíble el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? Y hoy día es una ciudad maravillosa, moderna, donde se unió los políticos con las universidades, con las organizaciones civiles, todos para tratar de salvar los empresarios, para tratar de salvar su estado y su ciudad. Y lo hicieron de manera muy inteligente. Entonces yo siempre siento que en estos viajes, en este contacto, uno aprende, pero también puede llevar experiencias propias. Las buenas prácticas, las buenas relaciones son fundamental para sacar a nuestros ciudadanos, a nuestros países adelante. Alcaldesa, estamos cerrando este bloque y inevitable no agradecerle por algo que normalmente cuando uno hace estas notas y cuando entrevista a políticos, la claridad no necesariamente y las precisiones no necesariamente son las que existen. Y en esta nota usted ha sido extremadamente clara y precisa. Y quería concluir preguntándole a usted, la figura, la marca Evelyn Matthei, ¿qué representa? No me corresponde a mí decir qué es lo que representa ni estar hablando de marca. Yo tengo la impresión que lo que la gente cuando se acerca a mí, en el fondo lo que me dice o me transmite de alguna manera es que soy seria y trabajadora. Seria y trabajadora. Y yo creo que yo trato de ser muy seria y soy muy trabajadora. Pero yo creo que además hay algo que yo por lo menos gozo, y es poder escuchar a mucha gente distinta, tratar de entender qué están viendo ellos que uno no está viendo. Porque con los años he ido aprendiendo que nadie tiene totalmente la razón y que una misma realidad cada uno la percibe de acuerdo a qué tipo de vida ha llevado, qué ha estudiado, en qué ha trabajado, cuáles son sus sueños, cuáles son sus penas, cuáles son sus temores. Y cuando uno conversa, uno se da cuenta que incluso rivales muy al otro lado del camino tienen alguna percepción que si uno la ve y la escucha y se hace consciente, puede enriquecer la toma de decisiones. Yo creo profundamente en tratar de escuchar a los que piensan distinto y tratar de integrarlo en la solución. Acá, por lo menos en la municipalidad, hemos logrado armar equipos espectaculares, donde lo pasamos bien, donde nos queremos, donde nos reímos, donde además somos muy
muy exigentes, pero donde también nos esforzamos realmente por tratar de integrar distintos puntos de vista. Esa ideología extrema que hace creer a algunos que tienen toda la razón y que todos los demás están equivocados en todo, eso es lo que nos lleva finalmente a los desastres de los países. Así que el diálogo, pero el diálogo no de una transacción sencillamente porque yo te doy esto y tú me das esto para conservar el poder, sino que realmente de llegar a buenas soluciones. Yo creo que eso es lo que enriquece a los países. Alcaldesa, le quiero agradecer profundamente a nombre de Conexiones de Relaciones Internacionales por este diálogo claro, directo, que por lo demás nos deja, y sobre todo a quienes nos ven, con optimismo. Yo tengo un optimismo total. Es que lo transmite, lo irradia. Lo irradia. Yo la verdad es que creo que Chile es un país maravilloso, con gente maravillosa, con recursos maravillosos, con instituciones valiosas. ¿Que lo hemos pasado mal? Sí, lo hemos pasado mal. ¿Que hemos hecho cosas mal? Sí, hemos hecho cosas mal, pero que lo podemos volver a hacer espectacular. Y volver a ser, de alguna manera, un Chile que innova, pero un Chile que no sea ni excesivamente orgulloso, ni que se crea distinto a Latinoamérica. Eso yo siento que en eso a mí no me gustó nuestra actitud. Hay mucho de Latinoamérica que aprender, que compartir, que admirar, que de alguna manera incorporar. Así que eso, creo que lo podemos hacer fantástico. Alcaldesa, muchas gracias nuevamente por esta calidez, este recibimiento, la verdad que lo valoramos mucho. Muy agradecido. Un gusto conversar contigo, Carlos, y también con una alegría poder estar en tu institución, muchas gracias. En tu canal. Muchas gracias. De esta manera cerramos y con este optimismo, con esta motivación y con este mensaje final que nos deja la alcaldesa Matei para los chilenos que estén en el exterior, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Cuando ella se refiere básicamente a este orgullo de repente excesivo que se tenía y que, hay que decirlo también, no necesariamente nos jugó bien cuando pretendimos, cuando se llegó finalmente a otros países desde procesos de inversión. De esta manera y con este ánimo, optimismo y motivación cerramos este bloque de Conexiones de Relaciones Internacionales. Muchas gracias.